Tenemos el tema en esta oportunidad, lo hemos titulado Prueba de Fe, Prueba de Fe. Y me gustaría que leyéramos en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Vamos a leer algunos versículos que hablan de la prueba y después vamos a profundizar un poquito en ella. Dice el Salmo 139, versículos 23 y 24, «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno». Notemos esta expresión. El escritor del Salmo dice, ponme a prueba. Yo creo que es una expresión que no sé si alguna vez nosotros se le hemos dicho al Señor. Uno tiene que estar muy convencido de que está haciendo las cosas bien para decirle a Dios, Señor, ponme a prueba, ponme a prueba. Y dice el versículo número 24, fíjate en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. De alguna manera, las situaciones que Dios pone en nuestra vida tienen esta meta, este objetivo, que nosotros podamos de alguna forma saber si estamos yendo por buen camino y si no lo estamos haciendo, que el Señor nos guíe por el camino eterno. Dice Génesis capítulo 22, es un relato donde Dios se encuentra con Abraham, el padre de la fe, y este Abraham va a ser probado por Dios. Y tú dices, pero ¿por qué Abraham va a ser probado por Dios? Porque, lo mismo que dice el Salmo, Dios quiere ver lo que hay en el corazón de Abraham. Pero, ¿sabes una cosa? Cada vez que yo he pensado en que Dios nos envía una prueba, al final he llegado a una conclusión, que la prueba no es para Dios. No es para que Dios sepa cómo estoy yo, porque Dios ya lo sabe todo, sino más que todo la prueba es para que yo personalmente, tú personalmente, nuestras familias, nuestra iglesia, sepa en qué condiciones estamos delante de Dios. Ese es lisa y llanamente el sentido de la prueba. Dios no necesita tomarnos un examen para ver cómo va nuestra fe, sino que es ese examen, de alguna forma, el que nos indica a cada uno de nosotros por dónde estamos andando. Y esto es lo que le pasó a Abraham. Dice el texto, Génesis 22, 1 al 2, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. En el tiempo de Abraham, muchos pueblos ofrecían a sus hijos en sacrificio a diferentes dioses. La idea era que si yo le ofrecía lo más preciado al Dios que adoraba, entonces ese Dios me iba a ayudar. Y esto es un poco como que lo descolocó a Abraham, porque el Dios de los cielos no pedía sacrificios humanos, pero ahora le está pidiendo algo y Abraham queda como medio confundido. Y entonces Abraham es como que dice, bueno, si Dios me lo pide, entonces yo lo hago. Y bueno, tú y yo que conocemos el resto de la historia, sabemos que Dios esperó hasta el último momento. Cuando Abraham había levantado el cuchillo para clavarlo en el cuerpo de Isaac, su hijo, cuando de pronto se escucha una voz que le dice, Abraham, detente, detente, he visto que eres fiel. Pero ¿tú te lo imaginas a Abraham levantando el cuchillo y sudando y mirando para el cielo y diciendo, Señor, es tu último momento, ayúdame en este momento? Y Dios lo ayudó. Abraham salió fortalecido de esa situación. ¿Quién mejor que Abraham para decirnos a nosotros, Dios te puede salvar
en el último momento. Y así lo experimentó él. Dice Marcos capítulo 10, y ahora nos estamos refiriendo a Jesús. Dice la Escritura, en eso, unos fariseos se le acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Había muchas preguntas que le hacían a Jesús y muchas de estas preguntas eran con trampa, porque era para ver si Jesús se mantenía en la enseñanza que él había transmitido. Querían probarlo realmente si él venía de parte de Dios o no. Y entonces Jesús experimenta cómo los fariseos, los religiosos de aquel momento, le ponían a prueba a ver si él se mantenía en su fe. Dice Malaquías 3:10, y este versículo lo conocemos de memoria, pero prestemos atención a una expresión que por lo general muchas veces no la mencionamos. Es cuando Dios dice, ahora yo quiero que vosotros me probéis a mí. Muchas veces nosotros decimos, Dios nos prueba, pero en Malaquías Dios dice, ahora cambiemos los papeles. Vosotros me vais a probar a mí, a ver si yo cumplo con lo que he prometido o no. A ver si yo cumplo con aquello que yo me he comprometido con vosotros o no. Y dice Malaquías 3:10, traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dice Dios? Probadme en esto, probadme en esto. Si Dios se mantiene fiel, Él también espera que cada uno de nosotros, de acuerdo al compromiso que hemos tomado con Él, también nos mantengamos fiel. Dios no es como aquellos papás y mamás, padres o madres, que muchas veces le decimos a nuestros hijos, mira, tú haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Tú haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque muchas veces nuestro hijo nos pilla infraganti ahí con algún vicio, nos pilla infraganti peleando ahí con el vecino, nos pilla infraganti pasando el semáforo en rojo y cuántas otras cosas más. Y nuestros hijos nos reclaman y nos dicen, papá y mamá, que tú me dices a mí que yo haga esto y tú lo haces. En cambio Dios dice, probadme. Yo pido, pero también estoy dispuesto a dar. Y Dios en ese sentido es muy generoso. Ahora sí, leamos el pasaje que nos va a fundamentar en cuanto a la enseñanza en esta mañana. Es Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Es un pasaje que ya hemos meditado, reflexionado cuando hicimos el curso de Santiago, pero hoy vamos a decir algunos aspectos que en aquel momento no lo hemos mencionado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Notemos en estos versículos aquella expresión, diversas pruebas. No hay una prueba igual a otra. Lo que tú vives, yo quizás lo viva similar, pero no va a ser igual. Porque tú tienes unas fuerzas y yo tengo otras. Tu pareja tiene unas fuerzas y tú tienes otras. Tus hijos tienen unas fuerzas y tú tienes otras. Hay muchas personas que dicen, yo no podría soportar lo que tú estás viviendo. Es verdad, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir que tú o yo pasemos por una situación que vaya más allá de nuestras fuerzas, sino que Dios conoce la fuerza de cada uno. Es como cuando estamos en el colegio y el maestro o el profesor dice, bueno, a ver, vamos a tomar
un examen, vamos a hacer una prueba, pero nunca te va a tomar algo que Él no te haya enseñado. Él sabe lo que el grupo de alumnos que tiene ahí ha recibido de su enseñanza. Entonces nunca se va a pasar de ese límite. Y aún más, cuando la enseñanza ya es personalizada, el profesor sabe cómo tratar a cada alumno de una manera personal, particular. ¿Por qué? Porque algunos pueden ir un poco más y a este le da un problema mayor. Y este que va un poquito menos, bueno, lo vamos a dejar allí donde está. En otra área quizás pueda superarse. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos da diversas pruebas, cada uno de acuerdo a la capacidad que tenga. Dice la Escritura en el verso 3, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Va a decir la Reina Valera del 60, la versión más antigua que solíamos utilizar, dice, y la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra, paciencia, constancia, es igual que la palabra fidelidad también, que es mantenerse. La idea es que a través de la prueba podemos mantenernos en una postura. Eso es lo que se espera de nosotros. No tirar la toalla, no decir hasta aquí no más, no aguanto más. La idea es permanecer en ese sitio. Acuérdate que Abraham en cualquier momento podía decir, no Dios, yo hasta aquí te creo, porque tú me diste 2 hijos y este no te lo voy a entregar, no te lo voy a entregar. Así que lo que te pido en este momento es que te olvides de la prueba. No. Dios nunca va a dejar en el camino la prueba que nos ha dado, sino que al contrario, la va a mantener aunque nosotros le digamos quítamela, ¿no? Nos va a mantener. ¿Por qué nos va a mantener la prueba? Porque esta prueba nos va a fortalecer, nos va a hacer más pacientes, nos va a hacer más constantes, más fieles. Dice el versículo número 4, y la constancia o la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Esta palabra perfecto ya la hemos aclarado en otra situación, pero es necesario volver a decirlo, recordarlo. La palabra perfecto en la Biblia no significa sin defecto, sino lo que significa es acabado, maduro, terminado. Pero ojo, acabado, maduro, terminado, ¿qué? La situación que tú vives en este momento, tú puedes decir, lo estoy haciendo perfecto. Quizás alguien va a decir, uy, qué orgulloso, qué pedante, está pensando de que es perfecto. No, lo estoy haciendo como Dios me ha dicho que lo hiciera. Y si lo estamos haciendo como Dios nos ha dicho que hiciera, es perfecto. Volvamos a Abraham. Abraham tiene que ir hasta el monte a sacrificar a su hijo. Quizás vaya rezongando, quizás vaya dudando, quizás vaya con el corazón que le está saltando del pecho porque no sabe lo que va a hacer, lo que va a ocurrir, pero está yendo. Y ese ir de Abraham lo hace una persona íntegra. De acuerdo al vocabulario bíblico, perfecto. ¿Por qué? Porque en ese momento está haciendo la voluntad de Dios. Mañana, otro día, cuando tengamos otra situación, se nos pedirá integridad y perfección en esa prueba. Pero ahora, en esto que nos está aconteciendo a cada uno de nosotros, el objetivo es que lleguemos a esa madurez, a esa perfección, a esa integridad, a ese equilibrio, a poder decir, lo estoy haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que nos quede una última ilustración con respecto a la palabra perfecto. La palabra perfecto es la palabra telos en griego, y es la misma palabra que se utiliza cuando se termina la obra de teatro. La obra de teatro se termina, ¿y qué se dice? Se baja el telón. El telón es precisamente esto. Es cuando ha acabado la obra. Ha acabado la obra,
¿no? Y entonces uno dice, ¿ya está? Sí, esto es lo mejor que esta compañía de teatro ha podido hacer. Esto es lo mejor. Puede ser que mañana lo hago de otra manera, pero ahora han dado lo mejor. La idea es que en una prueba, tú y yo tenemos que dar lo mejor que tenemos, cada uno a su nivel. Y Dios nos va a aprobar de acuerdo a esa entrega, a esa dedicación. Dice la Escritura, pero si a alguno le falta sabiduría, recordemos, ¿la sabiduría qué es? No es el conocimiento. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Si a alguno le falta ese saber cómo responder, cómo hacer en este momento, pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. ¿Qué vergüenza podemos tener? Señor, no sé cómo hacerlo. ¿Cuántas veces cuando estábamos en el colegio, en el instituto, en la facultad o haciendo cualquier otro curso, nos daban un examen, una prueba, y entonces nosotros, como no entendíamos, íbamos al profesor y ¿qué le decíamos? Profesor, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Sería un tonto aquel que se queda sentado y que no entiende lo que tiene que hacer y deja pasar el tiempo y no resuelve nada. Al contrario, yo puedo ir a Dios, tú puedes ir a Dios y decirle, no sé cómo hacerlo, no sé cómo salir de esta, ayúdame, Señor. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos dé una palabra diferente a la que solemos usar habitualmente? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos dé una fuerza extra porque lo que tenemos no nos alcanza? O que nos cambie de alguna forma la visión, el pensamiento de cómo hacer las cosas. Si nos falta sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios, porque lo que Dios quiere es que tú y yo resolvamos la prueba. Si resolvemos la prueba, salimos aprobados, y aprobados significa que vamos a pasar de nivel. Hay que diferenciar entre pruebas, tentaciones y disciplinas. No es lo mismo, no es lo mismo. Mira, a tal punto no es lo mismo que las podemos confundir. Podemos confundir si esto es una prueba o es una tentación. O a lo mejor es una disciplina del Señor. ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis dicho esta frase? Hermanos, orad por mí, porque el Señor me ha disciplinado. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Es que no cabe en nuestra mente eso. Lo que nosotros tenemos como a Dios es como aquel que nos va a ayudar a resolver cualquier situación que nosotros tengamos. Entonces, viene lo que viene, nosotros tenemos dos opciones. O esto es una prueba o es una tentación. O el diablo me quiere quitar esto y yo no voy a ceder, o esto es una prueba que Dios me quiere hacer para ver si yo me mantengo en la fe. ¿Y si es una disciplina? La prueba nos catapulta hacia adelante. La tentación nos tira hacia atrás y la disciplina nos estanca. Hasta que no cambiamos, no avanzamos. Hasta que no resolvemos lo que tenemos que resolver, no avanzamos. Son 3 momentos. La prueba te tira hacia adelante, ese es el objetivo. La tentación te dice, vuélvete hacia atrás porque no quiero que sigas avanzando en la fe. Pero la disciplina es cuando de pronto el profesor te dice, usted se queda en el rincón. No, pero ¿por qué? Porque así como está, no puede avanzar. Hay que cambiar algo. Y entonces es eso que nos quitan, es eso que de pronto perdemos lo que caracteriza a la disciplina. Ahora, ¿por qué es necesario saber la diferencia entre prueba, tentación y disciplina? No solamente para nuestra vida, sino también cuando aconsejamos a otros. Cuando orientamos a otra persona. Viene un hermano, una hermana y te dice, por favor, ora por mí. Y tú le dices, sí, voy a orar por ti. ¿Por qué quieres que ore? ¿Para que Dios te ayude a vencer la prueba? ¿O tú quieres que yo ore para que tú no caigas en tentación? ¿O quieres que yo ore para que tú aprendas de la disciplina que el Señor te ha dado? Nos sonrojaríamos, ¿no? Si de pronto alguien nos dice eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, me parece que tengo un poco de cada cosa, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vemos una puerta cerrada? ¿Qué significa para ti
una puerta cerrada. ¿Qué significa una puerta cerrada? ¿Cómo orar frente a una puerta cerrada? Tú puedes orar diciéndole, Señor, abre esa puerta, tú tienes poder para abrirla. Pero también tú puedes orar de otra manera. Señor, parece que el diablo no quiere que yo avance y me ha cerrado la puerta. Señor, dame la forma para que esa puerta se pueda volver a abrir. Si yo tengo que hacer algo, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Pero también hay otra forma de orar. Frente a la puerta cerrada tú puedes decir, Señor, es verdad, me lo merezco. Me lo merezco porque iba en contramano. Estaba haciendo las cosas que tú no querías y es verdad. Me has cerrado tú la puerta. ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestro corazón, en nuestro interior, que no fue ni el vecino, no fue ni nuestra pareja, no fueron ni nuestros padres, ni tampoco el profesor, ni tampoco el hermano de la iglesia, sino fue Dios el que cerró la puerta? Y uno sabe que esa puerta está cerrada hasta que uno aprenda la lección. Y cuando uno aprende la lección y al final esa disciplina lo ha corregido, uno dice, Señor, ya estoy. Y esa puertita se abre nuevamente y tú sabes que es Dios que te la ha abierto. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido. Bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Volvamos ahora al tema de diferenciar, aprender a diferenciar entre estas tres, para nosotros y también para aconsejar a otros. Antes de avanzar, permíteme compartirte 4 cosas que son fundamentales en una prueba, para saberlas. La primera, no hay prueba sin enseñanza previa. No hay prueba sin enseñanza previa. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que tú y yo venimos a la iglesia, aprendemos algo de parte de Dios. Tú estás haciendo el discipulado, aprendes algo de parte de Dios. Tú estás leyendo tu Biblia en tu casa, aprendes algo de parte de Dios. Escuchas una predicación por ahí y dices, ¡ay, qué bueno! Ya has aprendido algo. Cada vez que aprendemos algo, eso no es que se va acumulando en nuestra mente y diciendo, uy, cuántas cosas he aprendido. Porque llega un momento que Dios dice, bien, de todo lo que has aprendido, ahora hay que tomar una prueba. Hay que hacer el examen. No, Señor, ¿pero por qué? Porque no es solamente saberlo, sino que hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica. Dios nunca nos va a dar una prueba si antes no nos ha instruido sobre ese tema. El propósito de la prueba es comprobar. ¿Comprobar qué es? Es cerciorarnos de que todo está bien, de que todo es correcto, de que estamos andando por buen camino, de que realmente soy un cristiano verdadero, íntegro, consagrado, discípulo del Señor, que estoy haciendo el ministerio que Dios me ha enviado, de que de alguna forma estoy sujeto a su voluntad. Y entonces la prueba nos ayuda a comprobar, y nuevamente lo decimos, lo que decíamos al principio, no es Dios quien tiene que comprobar, sino que esta comprobación es para que tú y yo podamos decir, Señor, ahora me doy cuenta. Esto no lo había aprendido bien, pero bueno, lo tendré que aprender. ¿Lo tendré que aprender para qué? Para poder pasar de nivel. El tercer punto, si no aprobamos, hay que repetir. Si no aprobamos, hay que repetir. ¿Sabe cuántos creyentes cristianos en el mundo, hermanos en la fe, están repitiendo una y otra vez? Puede ser tú, puedo ser yo, desde luego. Y desde luego que hemos repetido cuántas veces porque no hemos aprobado. Hay una fantasía en la mente de muchos cristianos que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a tocar con una varita mágica y nos va a decir, transformado, madurado. Todo lo que te faltaba de tu carácter cristiano, ahora te lo entrego. Eso no es real. No es real. Recordemos que a lo largo de la vida cristiana vamos juntando experiencias, ya sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ya aprendemos cómo acercarnos a Dios, ya sabemos qué cosas no nos ayudan al crecimiento espiritual, pero
Que el Señor un día nos toque y nos diga, te doy todo ese conocimiento, toda esa experiencia. Eso no es real. Cada uno va formando su vida cristiana a partir de lo que Dios le da. Y cuando no aprendemos algo, hay que repetir y repetir. Y hay algo interesante. Nunca vamos a repetir siempre la misma prueba, sino que la prueba aparecerá en otro formato. Por ejemplo, Dios nos dice, hay que perdonar. Y tú dices, yo sé que hay que perdonar y demás, acepto. Llega el día de mañana y te aparece ahí el vecino, ¡fua! Y tú dices, vecino, ¿por qué ha hecho esto? Y bueno, discúlpeme, yo no sabía esto, lo otro y demás. Y ahí te acuerdas, Dios que me ha dicho que hay que perdonar. Bueno, mire, discúlpeme, pero yo esto no se lo puedo perdonar. Dios va tomando nota y dice, no perdona. Vale. Entonces tú vienes el día domingo y dices, hermanos maravillosos, he tenido una semana muy linda, un vecino que me ha hecho una gamberrada ahí, pero bueno, ya se va a solucionar. Pero el Señor dice, sí, no, pero hay otra cosa que hay que solucionar, es que aún no lo has perdonado. Bueno, Señor, pero eso lo dejemos pasar. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Simplemente una etiqueta de no aprobado. Y va a pasar el tiempo y Dios te va a presentar una situación similar a esa y tú vas a tener que elegir o perdonar o no perdonar. Muchas veces patinamos en lo mismo y decimos, Señor, ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Porque no hemos aprobado, porque seguimos en lo mismo. Por eso es muy importante el hecho de entender lo último que decimos aquí. Aprobar es aplicar bien lo aprendido. ¿Cuándo yo apruebo? Cuando aplico aquello que he aprendido. Y vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Mira, la teoría dice así, 1 más 1 igual a 2. ¿Cierto? Aprendemos, esa es la teoría. Y entonces uno dice 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, 1 más... Ya la sé, ¿ya la sabes? Sí, bueno, ahora te tomo la prueba. Si yo tengo una manzana roja, y tengo una manzana verde, ¿cuántas manzanas tengo? Ay, tú dices, Señor, no, yo sabía que 1 más 1 es 2, pero manzanas verdes, manzanas rojas, eso yo no lo puedo hacer. La prueba es precisamente llevar a la práctica la teoría. ¿Para qué? Porque cuando una vez que hemos aprobado, lo hemos incorporado en la práctica, ahora va a ser más fácil. No solamente sabremos que 1 más 1 manzana son 2 manzanas, sino también podremos contar muchas más. Se nos abrirá ahora el abanico de posibilidades de avanzar en eso que hemos aprendido. Vamos a un ejemplo cristiano. Mira, la teoría de la fe dice lo siguiente. Amar a mi prójimo. Entonces tú dices, yo tengo que amar a mi prójimo. Sí, Señor, yo lo creo. Tú llegas el día domingo y tú escuchas la música de fondo y tú dices, ¡ay, qué maravilloso! Yo voy a amar a mi prójimo durante toda la semana. Nos saludamos los unos a los otros y ¿qué nos decimos? Recuerda que hay que amar al prójimo. Y nos saludamos, decimos, recuerdo que hay que amar al prójimo. Comienza la semana y entonces el Señor me envía una prueba. ¿La prueba cuál es? Ama a tu jefe. Y ahí ya es como que dice, espera un momento. Ahí ya empezamos a cuestionar, ¿pero el jefe será prójimo o no es prójimo? Tú llamas por teléfono al pastor de la iglesia, algún líder de la iglesia. Tengo una duda. El prójimo, el jefe, ¿es prójimo o no es prójimo? Sí, es prójimo. Vale, back. Tú cortas y dices, Señor, esto es difícil. Tú pídeme lo que tú quieras, pero al jefe no. Al jefe no se lo ama. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que no hay musiquita de fondo, no hay hermano o hermana que te salude con la frase ama a tu prójimo, y entonces nosotros decimos yo solo no puedo, y Dios dice desde el cielo, sí puedes, porque yo te he instruido, porque yo te he guiado, porque te lo he remarcado, lo has aprendido por una y por otra, pero ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Y ponerlo en práctica qué es? Que al final yo termino
amando a mi jefe. Y tú dices, amo a mi jefe. Amo a mi jefe. Pero he tenido luchas, sí, porque he tenido que debatirme si obedecer o no al Señor. Hacer lo que hacen mis compañeros de trabajo o hacer lo que Dios me ha enseñado. De la teoría a la práctica, entre medio está la prueba. La teoría de la fe es, yo estoy en el borde de una montaña y quiero saltar al borde de la otra montaña. Y entonces tú dices, yo sé que el Señor está conmigo, que el Señor me va a guiar, yo sé que el Señor va a poner su mano debajo para que yo no me caiga, yo sé que Él va a enviar a sus ángeles. Sí, está todo muy bien, esa es la teoría, pero ahora hay que pasar al otro lado de la montaña. Hay que pasar al otro lado. ¿Y qué es necesario? Lo que es necesario ahora es que tú saltes, que yo salte, que como familia saltemos al otro lado, que como iglesia saltemos al otro lado. Pero claro, esa es la prueba, saltar de un lado al otro. Ya sabemos que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a proteger, yo sé que Dios va a estar conmigo, yo sé que va a enviar a sus ángeles, yo sé que Él me va a dar sabiduría cuando yo no sepa qué hacer. Vale, ahora hay que ponerlo en práctica. Y cuando lo ponemos en práctica, claro, ya pasamos al otro lado. Y ya somos maestros. Enseñamos cómo saltar de una montaña a la otra. ¿Has visto cuando tú has aprobado algo? ¿No? Entonces le puedes decir a la otra persona, mira, yo sé cómo hacerlo, ¿eh? Ah, sí, es que yo pasé por lo mismo. Y lo hice. Mira, Abraham tuvo que ofrecer a su hijo Isaac hasta el último momento. Al final, Dios lo libró y su hijo no murió. Entonces, Dios le había dado una enseñanza a Abraham. ¿Cuál era la enseñanza? Yo soy tu proveedor. Yo puedo hacer que la esterilidad se transforme en algo fecundo. Yo puedo hacer que lo viejo se transforme en algo nuevo. Yo puedo hacer que, a pesar de los años, tú puedas tener un niño en tus brazos. Y Abraham lo experimentó. Y lo experimentó 2 veces. Porque tuvo Ismael y después tuvo a Isaac. Tuvo Ismael y tuvo a Isaac. Pero cuando Abraham ya estaba feliz porque se le había cumplido la promesa, entonces Dios le dice, ofréceme a Isaac. Uy, Señor, ¿cómo? Si esto es contradictorio, tú me lo has dado, no me lo puedes quitar. Dios no dice nada, Abraham al final obedece. ¿Cuál era el objetivo de la prueba? Que Abraham subiera de nivel. Cada vez que tú y yo aprobamos, pasamos de nivel. Somos mejores personas. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham antes y después de la prueba? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham antes de la prueba con Isaac y cuántos tuvo después? ¿Antes cuántos tuvo? Antes de la prueba. Tenía Ismael y tenía Isaac. Bueno, y después de la prueba, ¿cuántos tuvo? ¿Muchos? Mira, la Biblia solamente registra los nombres de los varones. De las mujeres no. Yo no creo que en realidad Abraham haya tenido solamente varones. En la forma de escribir judía solamente se registraba a los varones, a no ser que la mujer sea una persona relevante. Pero mira que Génesis 25:1 menciona a Ismael, a Isaac, a Simram, a Jabsam, a Medam, Madián, Isbac y Súa. 8. En total. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos tuvo antes de la prueba? 2. ¿Cuánto tuvo después de la prueba? 8. 6 más. 6 más. Sin contar a las mujeres que habrá tenido, las hijas mujeres, ¿no? Entonces, fíjate cómo uno pasa de nivel si aprueba. Si al final uno dice, Señor, está bien, no me resisto, lo voy a hacer, porque sé que haciéndolo, al final voy a superar, pasar de nivel. La meta de la prueba, dice la Escritura, ser perfectos e íntegros.
Recordemos el texto, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. ¿Sabe que Abraham, después de haber pasado la prueba de Isaac, le pudo haber dicho a Dios? No lo dice la Biblia, pero es lo que, yo creo que es una reacción lógica. ¿Cuándo me vas a pedir que te sacrifique al próximo? Porque ya he aprendido. Y Abraham también estaba capacitado para cualquier padre o madre que de pronto Dios le pidiera lo mismo que le pidió a él. Yo te puedo decir, mira, Dios no te va a fallar. Pero tú lo sabes, lo viví en carne propia. Te puede decir Abraham. La meta de la prueba es ser perfectos e íntegros. Ya sea que estemos sentados en una silla de rueda o estemos de pie andando. Dios nos quiere maduros, perfectos, íntegros, equilibrados, ya sea que estemos en una situación difícil o en una muy fácil. Uno de los soldados que fueron a la guerra ahora con Ucrania tuvo un testimonio bastante interesante. Antes de que se declarara la guerra, tuvo un accidente con su coche y se fracturó las 2 piernas. Renegó delante de la presencia de Dios diciendo, Señor, perdí el trabajo, ya no sé cómo andar, no sé cómo desplazarme. Los médicos le habían dicho que por lo menos iba a tener 1 año de rehabilitación. 1 año de rehabilitación para que volviera a caminar. Fue una situación muy, pero muy difícil. Hoy está agradecido a Dios porque se quebró las 2 piernas. Porque cuando se fue a presentar para meterse en las filas, para poder pelear por su país, le dijeron, no, personas con silla de ruedas no. Personas con silla de ruedas no. No hubo día que no agradeció a Dios por haber vivido esa situación. Desde luego, sigue su rehabilitación, un día volverá a caminar, pero es muy importante entender que una situación que Dios permite en nuestra vida es porque la vamos a poder sobrellevar, y no solamente eso, sino que nos va a llevar a otro nivel espiritual. Hoy esta persona da testimonio de cuántas cartas ha enviado a diferentes soldados, alentándoles en medio de la batalla, pero alentándoles espiritualmente. Ha escrito cartas a diestra y a siniestra a todos los que conocía, porque tiene tiempo para hacerlo, porque tiene fuerzas, porque entiende que Dios le ha puesto en esta situación para que hiciera algo que nunca hubiera podido hacer si sus 2 piernas hubieran funcionado bien. La prueba es subir de nivel. Yo no sé si tú estás en el nivel 1, en el 2, en el 3, en el 4, pero Dios te dice, mira, si estás en el 1 te estás perdiendo lo que pasa en el nivel 2. Y si tú estás en el nivel 2, te estás perdiendo lo que pasa en el nivel 3. Esta es la realidad. Todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos en un nivel. Y el Señor lo que quiere es que pasemos al otro nivel. En el otro nivel hay más intimidad con el Señor, en el otro nivel hay más cercanía a los hermanos, en el otro nivel hay más consagración, hay más ministerio, hay más cosas que Dios quiere compartir contigo que no lo puede hacer en el nivel que estamos ahora. Y Dios nos dice, hay que pasar de nivel, hay que subir de nivel. Y la forma de hacerlo es a través de la prueba. La prueba nos catapulta al nivel siguiente si salimos aprobados. Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé cuáles serán tus puertas cerradas en este día. No sé si será a nivel de la salud, a nivel de la familia. No sé si las puertas cerradas que tú estás experimentando son a nivel del ministerio o del trabajo secular. Yo no sé qué puertas cerradas tú tienes. Yo tengo las mías. Pero yo sé algo, que esa puerta cerrada que en este momento está cerrada, puedo confesar con fe, y tú también lo puedes hacer diciendo, Dios sabe lo que está haciendo. Porque esto me puede ayudar
a subir de nivel, a pasar a otra etapa, a otro momento. Dios sabe lo que está haciendo. Cuando nos despidamos al final, podemos elegir entre una de estas dos frases. Dios sabe lo que está haciendo o pasa a otro nivel. Dios sabe lo que está haciendo. Tú le puedes decir a tu hermano o a tu hermana al final del culto, mira, yo no sé, no te puedo explicar por qué, yo te acompaño en la situación que tú vives, pero quiero remarcar algo, y es que Dios sabe lo que está haciendo. Y también le puedes decir a tu hermano o a tu hermana, ¿sabes qué? Yo creo que Dios quiere que pases de nivel. Dios te quiere ver más alto. Dios te quiere ver más grande, más cerca de Él, más consagrado, más entregado. Así que, pensando en eso, yo te invito a que cierres los ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tanto, porque hay tantas puertas cerradas en nuestra vida y no entendemos el por qué. Pero sabemos que por detrás de esa puerta estás tú. Por detrás de esa puerta está tu mano poderosa. Y seguimos creyendo en tu poder, seguimos creyendo en tu soberanía, seguimos creyendo en tu voluntad. Señor, queremos en esta hora recibir con agrado la situación que estamos viviendo, aunque sea difícil, aunque sea dura, aunque tantas veces nos hemos quejado, y confesar con fe de que esta situación nos va a llevar a un nivel superior. Que vamos a pasar del otro lado y vamos a experimentar lo que hasta ahora no hemos experimentado. Vamos a vivir situaciones que hasta ahora no hemos vivido. Te agradecemos, Señor, porque las dificultades del tiempo presente no son nada comparadas con lo que va a venir en el futuro para cada uno de nosotros. Lo confesamos con fe y creyendo en esto, te agradecemos. Te pedimos juntos, ayúdanos a mantenernos constantes, firmes. Ayúdanos a no decaer, multiplica nuestras fuerzas, danos tu sabiduría en este momento que estamos experimentando una puerta cerrada. Ayúdanos, Señor, sabiendo de que en cualquier momento, vamos a pasar de un lado al otro y va a ser gracias a tu ayuda. Oramos con fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.